Teje-maneje, mujeres y madres en prisión. La vida en el encierro. En México, cerca de 12.500 mujeres están encarceladas. 67% de ellas tiene menos de 40 años de edad y la mayoría se encuentra en prisión por delitos contra la salud o por robo. Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas indica que 8 de cada 10 mexicanas en reclusión son madres. Hay quienes llegan a prisión ya con hijos, otras se convierten en mamás dentro del penal, donde cuidan a los menores. Tras las rejas, las mujeres no solo pierden su libertad, muchas son abandonadas. Y sus hijos y familias cargan con el estigma de la criminalidad. Por si fuera poco, su propia condición de mujeres las coloca en una situación desigual a la de los hombres en reclusión. Nos acompaña en Teje-maneje Elena Zaola, antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. A través de sus estudios, Elena ha buscado acercarse, analizar y entender la realidad de las instituciones penitenciarias, así como la criminalidad y la violencia entre mujeres. También se encuentra en esta mesa Patricia Aridgis, reconocida fotoperiodista que ha ganado premios como el de Periodismo Cultural Fernando Benítez y el Premio Nacional de Periodismo. Desde hace varios años, Patricia ha estado en el interior de las cárceles documentando la vida de las mujeres en reclusión. Su ensayo, Las Horas Negras, es parte de este gran trabajo documental. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Igual nos gustaría arrancar directamente, Elena, si nos permite, con una primera radiografía de la situación de las mujeres en las cárceles en este país. ¿Cuántas son? ¿Qué delitos hicieron? En fin, ¿cuál sería tu primer conclusión de esas mujeres? Bueno, primero decir que en total en las prisiones hay números redondos, 250,000 personas que duermen en las cárceles todos los días. De ellas, de estas personas, 12,000 son mujeres, es decir, representan el 5% de la población en prisión. 95% son varones, 5% son mujeres, y esta proporción no se ha modificado a lo largo de los últimos 20, 30 años en el país, lo cual quiere decir que para que las mujeres se hayan sostenido en ese 5%, han tenido que incrementar más proporcionalmente que los varones para seguir siendo ese 5% de esa masa tan más grande. Entonces, este 5% de mujeres, igual que los hombres, también hay que decirlo, en su gran mayoría es gente pobre, que pertenece a sectores marginados, que han tenido pocas posibilidades o pocas oportunidades de defenderse. Muchas de ellas ciertamente no tendrían por qué estar ahí porque han cometido delitos leves, pero no tienen para pagar una fianza o no tienen un buen abogado que las hubiera defendido. Hay muchas mujeres indígenas. Hay que decir que aproximadamente la tercera parte, 35%, están por delitos relacionados en contra de la salud. Ahí es donde hablo de mujeres muy pobres, de áreas rurales, de áreas indígenas. No es en su mayoría porque formen parte o tengan un papel relevante en los carteles del narcotráfico, sino porque son estas que les llaman mulas o burras o burreras que trasladan estas pequeñas cantidades de droga. La gran mayoría son madres solteras que se hacen cargo de sus hijos y esta es una de las razones para cometer delito. Así, entonces, la gran mayoría de las mujeres hoy presas son madres solteras. La gran mayoría, sí, madres solteras que estaban a cargo de sus hijos y que dada una necesidad económica, o bien el segundo delito en importancia es el robo, también el homicidio es un delito importante. En las mujeres casi 20% están por homicidio. Yo hice un estudio en donde comparaba las penas que se dan en el homicidio
a hombres y a mujeres, y resulta que a las mujeres les dan un 30% de sanción más elevada, porque la violencia a fin de cuentas se ve como algo más normal para alguien masculino, y para una mujer se ve como algo más aberrante, se ve como si fuera contra natura, como si fuera parte de la naturaleza obligada de la mujer tener que ser amorosa, etcétera, etcétera. Incluso comparé casos en que hombres que matan a los hijos y mujeres que matan a los hijos, las mujeres, a fin de cuentas, es la misma relación y la misma obligación de paternidad. ¿Es más criminal entonces la mujer que mata que el hombre que mata, tanto para el juez o en una sentencia que socialmente? Sí, yo creo que el juez, a fin de cuentas, es como un reflejo de estos valores de la sociedad, y los jueces difícilmente reconocen esto, porque a veces ellos no tienen estadísticas y ellos dicen, no, yo aplico la ley como se debe, pero no es verdad. Cuando uno está comparando que los mismos casos, el mismo tipo de homicidio, están dando una pena más alta a la mujer. ¿Y el tiempo de reclusión, más o menos, Bueno, en promedio? este es un horror, ¿no? Porque estas, por ejemplo, que están por delitos relacionados con la salud, que dijimos es la tercera parte, están como mínimo 10 años. 10 años. Son unas penas tremendas, y sobre todo que no se justifica porque la gran mayoría de mujeres están ahí por pequeñas cantidades o por una necesidad económica. Y otro fenómeno muy característico en las mujeres están las que son pagadoras, es decir, las que no han cometido el delito y están ahí porque se autoincriminaron para proteger casi siempre a la pareja o a un hijo o algo así. Cuando uno va a una cárcel y encuentra mujeres ahí indígenas de 60, de 70 y hasta de 80 años, y uno ve que están ahí por haber tenido X gramos de marihuana o lo que sea, a veces para el consumo personal o medicinal o para trasladarlo, en las diferentes circunstancias. De todas maneras, no eran mujeres que sean un riesgo, y uno dice, ¿esta es la política de drogas del país? ¿Se les trata igual como a una criminal o como a alguien que traficó 2 toneladas, ¿no? Exactamente. Pero a ver, entonces, la mayoría de las mujeres que están hoy presas son madres solteras. ¿Cometieron el delito o fueron víctimas de trampas, complicidad, lo que como quieras verlo, siendo madres? Sí, por supuesto. 88% de las mujeres que están internas en el país son madres. 88%. En los hombres no es el mismo porcentaje. ¿Qué hace, digamos, se los preguntan las dos como mujeres y típico de una visión machista? ¿Qué hace que una mujer con un hijo se arriesgue más a cometer un delito? Pues yo creo que, como dice Elena, en gran parte es la necesidad económica. E incluso no solamente entran con sus hijos, muchas entran también embarazadas. Eso es muy fuerte porque, no sé el porcentaje, pero hay niños que nunca han visto otro ambiente, otro entorno, si no es el de la prisión. Una vez conversando con una de las internas, hubo un diálogo muy fuerte que me impactó porque estábamos platicando de otra de las internas que continuamente me amenazaba que me quería robar. Entonces esta interna en broma me dijo, ¿y qué tal si yo te robara? Entonces yo le dije, no, pues tú no me robarías. Y estaba su niño ahí, en ese entonces como de unos 5 años, y el niño le dijo, no mamá, no le robes porque te meten a la cárcel. Entonces yo sorprendida le pregunté al niño, ¿dónde está la cárcel, Juan Carlos? Y él me dijo, allá afuera donde están los policías. Entonces hay como ese es su entorno natural, ese es su ambiente, ahí han crecido, entonces es muy fuerte. Yo creo que para las madres es una disyuntiva muy fuerte de tener a los hijos con ellas, ahí en un ambiente que quizá no es propicio para un niño. Tenemos una gran mayoría de mujeres madres. Tenemos una injusticia brutal en la aplicación de la sentencia, como tú quieras verlo. ¿Cuántas serían, desde tu punto de vista, inocentes que tendrían que estar fuera de ahí, de ese porcentaje? Bueno, yo creo que es difícil decir esto de inocentes.
a veces puede ser que no necesariamente es que sean inocentes, sino cuál es el criterio para penalizar, ¿no? Yo creo que eso es donde el imaginario está muy equivocado, porque suponemos que a cada delito debe haber un responsable que debe ir a la cárcel, y no es así. Podría haber un montón de otras sanciones, un régimen distinto que obligara a cada quien a pagar por lo que ha hecho, pero pagar de una manera proporcional, pagar de una manera racional y que no ocasione más daños a la sociedad, porque uno ve que cuando estas mujeres van a prisión, su familia queda abandonada, muchas veces ella, que era el sostén económico, bueno, quedan estos niños en una situación mucho más frágil. Y como decíamos, la gran mayoría de hombres y mujeres que están en prisión están por pequeños robos, esa es la gran mayoría. La gran mayoría de los presos salen en 1, 2 o 3 años de prisión, ese es el 70, el 80%. Entonces, esa gente no tendría por qué ir a dar a prisión donde hay un costo mayor para la sociedad estar pagando su estancia en prisión, pero también por el hecho de que la prisión es un medio contaminante, que muchas veces los arraiga en una carrera delictiva, en lugar de tener políticas mucho más racionales que les hagan pagar por aquel daño que ellos hicieron, si es un bien económico, si no cometió el delito con violencia, que no tuviera que ir a prisión. Entonces, ¿el sistema judicial no considera estas atenuantes que tú crees que deberían considerar, ¿no? Es decir, el hecho de ser madre, el hecho de mantener a un pequeño o a hijos, el hecho de ser la cabeza de la familia, no se toma en cuenta al momento de juzgarla, al momento de sentenciarla, al momento de tratarla dentro de la cárcel. Pues yo creo que, como dice Elena, igual podría haber otro tipo de sanción que no fuera precisamente encarcelarla, ¿no? Porque ¿por qué un niño tiene que estar en prisión? ¿Por qué una madre tiene que estar en prisión, no? Eso es ¿Conoce el caso de las madres solteras? ¿Pueden llevar a sus hijos en reclusión? Bueno, hay que decir que durante el gobierno anterior, el presidente Calderón, que yo creo que él pensó que estaba haciendo una buena obra, poco antes de concluir su periodo, emitió un decreto por el cual autoriza a que toda mujer que esté en prisión tiene el derecho de tener con ella sus hijos hasta los 6 años de edad. Pero lo hace con un gran desconocimiento de la realidad, porque si bien les permite que estén allí, él no dotó de los bienes necesarios para que esos niños pudieran estar en las condiciones que requiere un niño mínimamente de educación y de derechos. Pati, Elena ahorita habla de las condiciones de los niños, pero las condiciones de las mujeres en general, de las madres, tu experiencia dentro de las cárceles en todos estos años, ¿cómo viven estas mujeres? ¿Tienen las condiciones buenas, ciertas, que debería tener toda cárcel para estar ahí, para vivir ahí? Pues yo, como comentaba hace un momento, creo que las madres no deberían de estar en prisión, ¿no? Entonces, están en un área especial, pero de todas maneras la convivencia es con las otras internas y sí hay esta contaminación de la que habla Elena, ¿no? Los mismos niños de pronto se adjudican las sentencias de las madres, ¿no? Hablan, a mí me tocó escuchar también a niños que las mujeres escuchaban con gracia que ellos dijeran que tenían la misma sentencia que la mamá, ¿no? El mismo niño decía, bueno, yo tengo tantos y tantos años aquí. Entonces, creo que no es un ambiente propicio ni para las madres ni para los niños. ¿Tú tendrías esa misma reflexión, Elena? ¿Las madres no deberían de estar presas? Bueno, yo creo que quizás también los hombres podrían alegar que los padres tampoco. Yo creo que es una reflexión difícil de hacer, pero que sí debería ser una variable que debería tomarse en la justicia. Lo mismo también para decidir si los niños podrían o deberían estar adentro. O sea, no hacerlo una norma general, sino ver cuál es la mejor circunstancia en cada caso. ¿Se vuelven mejores madres dentro de la cárcel? ¿Se vuelven peores madres? ¿Cuál sería, digamos? Es como una maternidad compartida, porque los niños son cuidados por sus propios madres, pero también por las compañeras. Entonces, de pronto es como todo mundo cuida a los niños de las mujeres que tienen hijos ahí en prisión. ¿Cómo viven las mujeres? Pues hay como diferentes etapas que ellas van pasando, ¿no? Bueno, yo estuve conviviendo con algunas, estuve yo fotografiándolas durante 7 años en diferentes cárceles del DF, entonces me tocó ver algunas su proceso, ¿no? Primero esta depresión y esta negación al encierro, y después pues poco a poco van adaptándose a este mundo. Algunas pues
empiezan a cometer delitos dentro de la cárcel, ¿no? Que eso es muy curioso, o sea, gente que en realidad a lo mejor no cometió un delito afuera, adentro sí pues se vuelve dealer o roba, porque además es muy difícil conseguir las cosas más fundamentales, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo se pueden hacer del papel de baño, de las toallas sanitarias, etcétera? Entonces también se da este fenómeno. Algunas tienen como la voluntad y la fuerza para salir adelante y estudian, ¿no? Hay talleres, manualidades, algunas incluso han hecho hasta carreras de licenciatura y adentro, ¿no? Estudian, es muy común que estudien leyes para defenderse a sí mismas. Se forman, como tenemos esos otro mito que bien dices, grupos, pandillas de mujeres, la gran jefa con las que le hacen caso. ¿Es así o no? ¿Cómo es una vida, un día en las cárceles con mujeres? Pues las relaciones no son fáciles afuera ni adentro, las relaciones entre mujeres, pero si uno piensa que uno está en una convivencia forzada y uno no tiene ninguna posibilidad de decidir, te asignan a tal dormitorio y tienes que convivir con aquellas mujeres que no te caen bien, entonces sí es muy complicado, pero también es cierto, como me parece que enunciaba Patricia, que las experiencias varían muchísimo, así como hay mujeres que para ellas ha significado el horror, estar presas, hay otras que se han adaptado y que valoran esa experiencia en su vida y dicen que por nada en el mundo la cambiarían, que ven desde una perspectiva muy diferente. Hay algunas para las que esa experiencia las ha separado completamente de su familia, otras para las cuales las ha acercado de una manera que nunca habían podido tener. O sea que a pesar de que comparten un encierro, hay como una capacidad también de voluntad propia para hacer de esa experiencia algo diferente. Sin embargo, perdón Elena, Pati, sí hay un abandono, ¿no? Quizás se ve más marcado en el caso de las cárceles femeninas o en las mujeres que están adentro, un abandono. Sí, es muy curioso, digo, también es por la población masculina es mucho mayor, como ya lo mencionaba Elena, que la femenina, pero es muy común que las parejas e incluso la familia abandonen a la mujer. Yo creo que hay como mucho más severidad al juzgar a una mujer que delinque que a un hombre. Yo me tocó visitar también cárceles masculinas y hay mujeres que religiosamente van cada 8 días por años a visitar a su hombre, mientras que las mujeres poco a poco van siendo abandonadas por su pareja y entonces también hay como más cercanía con sus propias compañeras, ¿no? Se dan relaciones lésbicas, a veces temporales, a veces ya ellas deciden por esa opción, pero las mujeres se acercan más a quien está en sus mismas condiciones, a quien las entiende, porque de pronto pues ya no hay quien las visite. O sea, digamos que el sentido de comunidad dentro de una cárcel de mujeres es más fuerte que dentro de una cárcel de hombres. Sí. O sea, esa comunidad, hablando de hermandad, hablando en sentido de pertenencia, de solidaridad, es mayor. Pues hay como estas dos situaciones, ¿no? Por un lado esta solidaridad, compañía, relaciones amorosas y también está esta parte difícil que menciona Elena de la convivencia cotidiana con alguien que no decidiste vivir, ¿no? Ahora ese es un primer círculo, el círculo solidario familiar directo. Las instituciones. Hace rato comentaste que Calderón probablemente se equivocó en esa normatividad de permitir que las mujeres madres solteras fueran sus hijos. ¿Qué otros errores viste en Calderón? Y si podríamos llegar a Peña en los primeros 2 años a ver qué voluntad política tiene para reformar esto, sería maravilloso. Bueno, sí, yo creo que, por ejemplo, una de las situaciones que nosotros llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la situación de las mujeres que se encuentran presas en Islas Marías. Islas Marías antes fue un penal donde podían ir con las familias, hoy día no es así, todo lo contrario, están verdaderamente aislados o relegados, no hay manera de llegar allí ni por camión ni nada, a menos que las autoridades te lleven en el barco que llega a esa prisión, de manera que es allí donde no tienen ni hombres ni mujeres que están ahí presos, hay como 5,000 hombres y unas 300 y pico de mujeres, y no tienen oportunidad alguna, solo cada 15 días pueden hablar durante 10 minutos con un familiar. Islas Marías. Islas Marías.
entre Nayarit y Baja California están estas islas, de manera que están en un relegamiento absoluto. Y es una cuestión absurda, porque uno sabe que la posibilidad de un mejor pronóstico para cualquier interno o interna, pero mucho más en el caso de las internas, es ese contacto con la familia, porque ese es el aliciente de salir, porque tiene sentido su vida para reparar algo, para regresar, pero cuando se pierden totalmente esos lazos, el gobierno hace muy mal en no propiciarlos, en aislar a esos presos, sobre todo los que están en prisiones de alta seguridad, no les permiten el contacto con la familia, y eso pues produce un deterioro, una deshumanización muy grave. Yo creo que hay otro factor que es importante, que es el porcentaje de gente que está sentenciada y juzgada. Tú sabrás mucho mejor qué porcentaje es, pero hay un alto índice, 40% de gente que está procesada. Entonces, el sistema penitenciario en México para hombres y mujeres es primero te encarcelo y luego averiguo. Entonces eso es terrible, porque tú puedes ser inocente, tener esa experiencia tan fuerte de estar en una prisión y después que te digan, ¿sabe qué? Que ya revisamos su proceso y usted es inocente. Entonces ya te marcaron para siempre con una experiencia carcelaria, ¿no? Entonces creo que sí, ahí debería de haber una modificación, ¿no? Y insistir que en la mujer, con todo lo platicado, esto se traduciría en peor, ¿no? Es decir, si eres inocente y estuviste durante varios años y te liberan, bueno, ¿cómo vas a llevar esa carga? ¿Cómo llevas esa carga socialmente, familiarmente y laboralmente? Quisiera regresar un poquito al tiempo en prisión. ¿Cómo es un día en prisión, Pati? ¿Qué hacen las mujeres para soportar este abandono, para soportar la soledad, para llevar el tiempo y cumplir los 10 años? Pues se apropian de su celda e incluso le llaman su casa, ¿no? Que eso me parece muy interesante, porque pues sí es una manera como de alivianar el tiempo ahí. Entonces la decoran, ¿no? La hacen suya. Como les comentaba, toman talleres de manualidades, que a fin de cuentas creo que debería ser como algo mucho más práctico para la hora de que ya salgan, pudieran integrarse más fácilmente a la vida laboral. Van a grupos de religión que entran a la prisión para ayudarlas un poco, ¿no? Para que tenga un poco encuentren un poco de sentido o alivio a su corazón de estar ahí. Entonces hay grupos cristianos, grupos católicos, hay a veces también grupos que les ayudan con sus adicciones. Digamos que... ¿Sí hay alta adicción de mujeres en la cárcel? Sí la hay, sí hay consumo de marihuana, piedra mucho, ¿no? Entonces, dentro de prisión, sí. Algo que venía desde fuera, pero más en el Distrito Federal. En otras prisiones en la República no es tan alto. En las ciudades sí, en las ciudades suele ser más alto el porcentaje, ¿no? Y en los varones es bastante más elevado que en las mujeres. Ahora, ¿cómo salen las mujeres que han estado viviendo esta experiencia después de 10 años, 5 años? ¿Cómo es su vida, digamos, fuera de la cárcel? Pues yo he estado en contacto con algunas de las mujeres que han estado en prisión, y es muy duro porque por un lado salen estigmatizadas, ¿no? Estuvieron en prisión, a veces la familia no quiere saber mucho de ella, no encuentran trabajo fácilmente, entonces vuelven a los mismos círculos que les hicieron delinquir, ¿no? Yo escribía en el libro de las Horas Negras que a veces se hacen historias en espiral, ¿no? Porque son como historias sin salida, ¿no? Entran a prisión, pero después salen y no encuentran afuera una verdadera vida mejor, ¿no? Y entonces vuelven a los mismos medios que les hicieron delinquir. ¿Cuáles serían, digamos, como manera de conclusión, lo urgente por hacer en materia de reclusión, sobre todo con las mujeres? Lo primero sería revisar quiénes realmente tendrían que estar en prisión y quiénes no tendrían por qué estar en prisión, y desde luego liberar a esas personas, y también varones que están en esa circunstancia que decíamos que no merece la pena para muchas personas. Lo que decía de la prisión preventiva es otro elemento importantísimo. No tiene por qué ser que 40% de todos los presos sean los que están en proceso. La ley ahora nueva, con esta reforma al sistema de justicia, dice
que solo debe ir a prisión preventiva quien realmente tenga los medios para evadirse de la justicia, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tendría que valorarse caso por caso y en caso de que sí sea necesario tener a los niños ahí adentro, tenerlos con todas las condiciones que los niños requieren para tener una vida, porque ellos no han cometido ningún delito, no tienen por qué estar pagando una pena, sino que requieren estar ahí con todos sus derechos a la salud, a la alimentación. Muchas veces los niños que están hoy día con sus madres están durmiendo en la misma cama, en la misma celda, sin un espacio propio. Entonces, bueno, ¿cómo es que se les concedió? Y hay todo uno que se llama las reglas de Bangkok. Es una princesa en Bangkok que se dio la tarea de estudiar estas circunstancias de las mujeres en prisión, que lo mismo que estamos describiendo aquí ocurre en todos los demás países. Y ella, conociendo esa realidad, hizo como cuáles deberían ser los estándares mínimos que cada estado debería respetar para las mujeres en prisión, y yo creo que esas reglas deberían ser adoptadas por nuestro país, deberían tener ellas también derecho a la salud, etcétera. Todavía no lo están. ¿Y no. voluntad del gobierno actual lo ves en ese sentido, ir hacia allá o tampoco? Pues puede ser que voluntad declarativa, pero todavía no hay un programa cierto que nos conduzca hacia allá. Aunque llevamos también lo que llevas haciendo investigaciones 30 años. Así es. Y no ha habido un avance en la condición de la mujer desde hace 30 años. No la vida. No. Siguen igual. Ahora, Sí. en términos de percepción, tú que has estado muy cerca, Pati, que de cierta forma los has tocado. Digamos, yo como familiar le vendría mejor una carta, irlas a tocar, estar acompañando el juicio. ¿Qué debemos hacer los que estamos afuera, que tenemos familiares en cárcel? Que sea una señal de esperanza, digamos, a esas cientos, miles de mujeres encarceladas. Aunque Pues también no le agregaría como ciudadanos qué debemos hacer, ¿no? Exacto. Es decir, yo tengo una empresa, contrato a una mujer que acaba de salir de prisión. ¿Sucede que la contraten? Es que ese es el punto que yo mencionaba, están estigmatizadas, entonces yo creo que sí. Tiene que darse una oportunidad. Claro, porque pues entonces no hay oportunidad para ellas y entonces se les cierran las posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que sí debería de haber como empresas que les dieran como un voto de confianza. Y lo que no podemos permitirnos es que haya una mujer inocente en la otra. Por supuesto. Mujer ni, bueno, hombre, ¿verdad? No. Claro. Pero debemos ser un poco más sensibles con aquellas que de alguna forma tienen familia que sostener, ¿no? Y también considerar, bueno, que hay una destrucción, un cambio de vida en caso de cuando hay hijos involucrados ahí, ¿no? O sea, ya no solo es una mujer, también es un niño o una niña o un adolescente. Y yo creo que, bueno, como mencionaba Elena, en relación a la pobreza, que está muy relacionada con la gente que está en prisión, yo he comentado en repetidas ocasiones que la cárcel está afuera, empieza desde el tipo de vida que ellas tienen, de haber vivido en situaciones familiares muy adversas, ¿no? De maltrato familiar, de vivir en la calle, de no tener valor por su propia vida ni por la vida de los semejantes. Entonces es una cárcel que va desde antes de estar en una cárcel física, ¿no? Que eso es más bien situaciones terrible. de desventaja, ¿no? Así Que es. ellas ya tenían antes de entrar ahí y que al entrar ahí se agravan, se añaden nuevas circunstancias de desventaja para esas mujeres, porque muchas de ellas, la gran mayoría, ha padecido violencia en la familia, ha padecido abuso sexual. Eso es lo que muchas veces las ha llevado a las adicciones y luego a cometer delitos o a vincularse con parejas violentas que las involucran a ellas en delitos como cómplices, como acompañantes, y ellas están ahí pagando también una sentencia en esos delitos. Pero eran las circunstancias de desventaja o de vulnerabilidad previa que luego se agravan al estar en prisión en vez de resolverse. Entonces también tendría que haber políticas para hombres y para las mujeres que salen de prisión. ¿Cómo los vas a reinsertar a la sociedad, no? Porque a fin de cuentas lo que no se ve claro es que esos daños nos llegan a todos. Todo el daño que tú le haces a esas personas al colocarlas de la manera que las colocas, con ese grado de degradación humana en las prisiones, eso vuelve a salir, vuelven a cometer delitos y a todos nos daña. Por eso nos conviene respetar sus derechos para que ellos se vuelvan ciudadanos también respetuosos de derechos. Yo creo que si hubiera como una especie de casa de medio camino donde ellas pudieran
poco a poco, ¿no? Como un ínter entre esta vida en prisión y esta vida en libertad, ¿no? Donde ellas pudieran tener como un lugar donde vivir, una bolsa de trabajo y que fuera una cuestión temporal, no es una cosa paternalista, sino un proceso paulatino que no las saque de un encierro radicalmente a una vida donde no les ofrecen ninguna posibilidades de estar mejor, ¿no? Pati, como última pregunta y para concluir con esperanza, ¿qué celebran las mujeres en la cárcel? No sé, ¿cuál es su mayor celebración? ¿El 10 de mayo? ¿Qué es lo que más tocan? ¿Qué es lo que más le gusta? El 10 de mayo sí es uno de las celebraciones más importantes, porque va su familia, van sus hijos. Sí es muy conmovedor verlas. Ahí, bueno, les llevan grupos musicales, y va la familia y convive, y llevan alimentos. Entonces sí es muy conmovedor verlas pues ahí con sus familias, las que tienen. Digo, también hay quien no las visita, aunque sea 10 de mayo. Quizá el único día en que se acuerdan de ellas en muchos casos, ¿no? Sí. Pues les agradecemos muchísimo la charla y su presencia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su compañía.